hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negri? Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con el gran Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, que pueden visitar en www.periodistadigital.es.com, un medio que está hermanado con nosotros y que también está en la lucha, en esa travesía por el desierto, en la que nos hemos metido muy poquitos medios para luchar con uñas y dientes contra la propaganda social comunista, contra el Ministerio de la Verdad, contra la censura, y con muy poquitos medios, Alfonso, porque al final nosotros somos una Zodiac frente a transatlánticos, ¿no? Que ya ves Televisión Española que tienen productora, o sea, cuando vas al Congreso ves una unidad móvil de Cintora, de una productora externa, y ves la propia de Televisión Española, con lo cual nosotros no tenemos ni externa ni propia. Bueno, pero es muy importante, Javier, transmitir a la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos ve o que pincha en Periodista Digital una idea, que ellos son parte de esta historia, es decir, que no somos nosotros los que damos la batalla, la tenemos que dar con ellos, junto con ellos, y que y en esta batalla que damos, y hay mucha gente que tiene interés en esto, es muy importante que la gente se implique. Ya hemos dicho que una fórmula es, pues bueno, entren en Patreon, entren en estas fórmulas, hagan pequeñas donaciones. Y otra mucho más simple, directa, cotidiana y que para nosotros, por ejemplo, como periodista digital es fundamental, es que entren en Periodista Digital y utilicen su WhatsApp para enviar noticias de unos a otros, un poco salvando la distancia, y eso que yo no soy muy evangélico, lo que contaba Marcos en su Evangelio es cuando Cristo les dice a los, Cristo no, Jesús, les dice a los apóstoles que se marchen de dos en dos, sin túnica ni nada, de dos en dos, a extender la buena nueva por el mundo. Pues esto es igual, es decir, ustedes entran, ven una noticia y la envían a sus conocidos, a sus amigos, al que usted crea que le puede interesar, se la envían por WhatsApp, se la envían por Telegram, se la envían los fórmulas, porque hay muchos iconos debajo que hacen muy fácil el trabajo. Con eso nos ayudan. Y si hacen eso y estamos muchos en esta tarea, podremos con ellos. Por cierto, hay muchos bulos, ¿no? En Cataluña, ya sabes que Moncloa y Zarzuela han pactado que el rey emérito no vuelva, no quieren que ande por aquí, aunque él insiste en que quiere volver por Navidad. Y desde Cataluña están lanzando, desde el independentismo, unos bulos de que el rey sí está en un hospital en Arabia Saudí, contagiado por coronavirus, lo están criminalizando ya. Un tipo que no está ni siquiera investigado y que está sano, hasta donde sabemos. Bueno, a mí me parece un despropósito total toda esta historia. Es decir, que el rey de España, el que ha sido rey de España, haya tenido que escapar al extranjero o que le hayan forzado a dejar el país y que ahora se le pongan 1000 trabas para volver a lo que es su país. Es un hombre de 83 años, con una enorme labor al servicio de España. Y no me valen para nada los argumentos de los que dicen es que se le está investigando. Mire, se está investigando a Neurona, y a Neurona, que es una forma de lavar dinero que han tenido los de Podemos, se está investigando. Se está investigando a Pablo Iglesias por el teléfono de Dina Buset, por mirar las guarrerías y guardarse el teléfono y la tarjeta, no sé cómo se llama, para ver guarrerías y fotos
cochinas a escondidas y tener elementos de presión sobre sus subalternos. Se ha investigado a Monedero por traer dinero en maletines de Venezuela. Se ha investigado a toda esta gente y nunca pasa nada. Y ahora es que al rey le está investigando. Mira, me da igual. A mí me parece que la postura de Palacio, la postura de Casa Real, es blanda como corresponde y la del gobierno impresentable. Y dicho esto, ha corrido con mucha insistencia ese rumor. Es decir, la han lanzado los independentistas. Creo que empezó el diario Ara, que no está ni figura entre mis lecturas ni favoritas ni no favoritas, creo que no lo he leído nunca. Y se han hecho eco de eso, pues los de siempre, los zarrapastrosos, todos estos. Por lo visto, bueno, yo he escuchado directamente a Carlos Herrera desmentir la noticia, decir que él habla en ocasiones con el rey emérito, el antiguo rey, y que no es verdad. Y entonces, pero ya estos están haciendo ya el canto funerario, ya lo han colocado en un hospital, pues agonizando. Sobre estos temas, que son bulos de verdad, que son noticias fake de verdad, que tienen una finalidad evidente de erosionar nuestra vida democrática, pues estos apóstoles de Neutrola, de maldita no sé qué y de Facebook, ahí no hacen nada. Entonces es llamativo, a mí me llama la atención. Tú sabes que YouTube te cierra porque le da la gana, simplemente porque no coincides con las tesis dominantes, y con estos no te preocupes, a estos ni les cerrarán, ni les quitarán un clic, ni les quitarán absolutamente nada. En cualquier caso, confío en que el rey esté con unas castañuelas y que vuelva a España, que esta es su casa. Hombre, claro, pero ¿por qué hay tanto miedo a que vuelva el rey? Yo no lo sé. Yo creo que esto es parte también de la cortina de humo. Toda esta historia del rey de España, del antiguo rey, que es cierto que muchas de las informaciones son verdad y las cosas que se dijo y que hay elementos, ha habido tarjetas de crédito y dinero y si no comisiones, por lo menos regalos difíciles de explicar, sirven y están sirviendo a un gobierno infame como el que tenemos para tapar sus vergüenzas. Es decir, si lo analizas en profundidad, todo eso es muchísimo menos grave que el pacto constante con los proetarras de Bildu. Es eso mucho menos grave que forzar la legalidad para intentar sacar de la cárcel cuanto antes a los golpistas catalanes. Y esto, todas estas historias del rey a las que se suben encantados tertulianos, periodistas de derechas y de izquierdas, de medio pensionistas, a favor y en contra, pues le sirven a Sánchez, a Iván Redondo y a toda esta gente pues, para tapar sus enormes vergüenzas, para tapar que siguen mintiendo sobre el número de muertos, para tapar que han ocultado 40.000 cadáveres, para tapar que la gestión es penosa, para tapar que han hecho unos presupuestos que son de la señorita Pepis y nos llevan a la ruina más completa. Pues les sirven para todo esto. Yo creo que es la mejor cortina de humo que podían encontrar, porque toda esta historia del rey tiene los elementos para que funcione muy bien en prensa. Tiene un personaje muy conocido, tiene oropel, tiene dinero, tiene un toque de sexo al final. Son historias que manejadas en los medios de comunicación dan mucho juego y tapan muchas cosas. Me has comentado que parece ser que quieren hacer fichas también, ¿no? Quieren fichar a la gente. Bueno, es una cosa que yo aquí clamo en el desierto, porque no sé si recuerdas cuando todo el mundo estaba en el principio de la etapa inicial del confinamiento, en el primer confinamiento, en la pandemia, todo en los medios de comunicación, y a mí me parecía estúpido, me parecía ovejuno, me parecía ovino, me parecía de rebaño, pues todo el mundo estaba alabando pues los chistes en los balcones, el que salía la guitarra, el que fabricaba unas empanadillas y se las pasaba al vecino, lo que servía para ocultar el tremendo drama en el que se estaba produciendo en España. En el momento en que los medios de comunicación de todo color estaban con los ojos clavados en las empanadillas, en las canciones de balcón, en las gracias de cada día, estaban muriendo como chinches decenas de miles de españoles de cierta edad, toda una generación que ha hecho muchísimo por sacar España adelante. Pues en ese camino constante de control de la sociedad, de ingeniería social, creo que el plan ahora, el que ya han diseñado, yo lo leí lo primero en un informe de la agencia EFE. El plan ahora es fichar, ¿cómo suena? Fichar, o sea,
2 puntos. Tomar los datos personales, identificar a aquel que no se quiera poner la vacuna. A mí eso me recuerda mucho lo del Gran Hermano. Yo no te voy a decir si estoy a favor o en contra de la vacuna. Es decir, yo creo que la vacuna, una vez probada y testada, va a ser eficaz y va a servir para muchas cosas y para sacar adelante, aunque hay dudas sobre su eficacia real y efectos secundarios. Ya lo veremos según vaya pasando las semanas. Pero dicho esto, esta idea de convertir España en una especie de sociedad soviética donde un gran hermano nos vigila y todo el mundo está fichado, yo no sé si es legal o constitucional. Estoy viendo la web de periodistadigital.es, Pablo Iglesias que huye buenísima, buenísima. un conejo del Congreso para esquivar una pregunta sobre los torturadores de Venezuela. Bueno, eso ha ocurrido este miércoles. La pregunta en principio se la plantea Vox me parece que es a la ministra de Exteriores, y la ministra de Exteriores contesta que la postura, más o menos, el resumen es, la postura de España en este tema ha sido la misma que el resto de los miembros de la Unión Europea. En mi opinión, bastante tibia, con respecto a las elecciones fraudulentas de Venezuela y a los intentos del dictador Maduro, financiador, por cierto, de Podemos, de colar un nuevo parlamento. Tú sabes que ha habido varios tipos de llamadas, unas que ha hecho Zapatero, que se indigna apoyando a los esbirros, a los torturadores, a los ladrones, a los narcotraficantes y pidiendo a la Unión Europea que reconsidere su postura y acepte las tesis de Maduro, a la que se suma Podemos y todos estos. Entonces, pensando que la pregunta siguiente le venía a él, hay un momento en que cuando contesta la ministra de Exteriores se le ve a él, bueno, como conejo, como liebre en carretera. No se dejó el moño pegado al asiento porque no le dio tiempo salir corriendo. Entonces, a mí me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza que tengamos en el gobierno de España a alguien que aplaude a los torturadores, que comparte todo con los torturadores, que ha sido beneficiado por los torturadores. Igual que me parece una vergüenza que tengamos un expresidente de gobierno llamado Zapatero, que es capaz de saltar de mirar para otro lado, y él sabe que se viola en las cárceles en Venezuela, él sabe que ha habido asesinatos extrajudiciales, él sabe todo lo que ha habido. A mí me parece una vergüenza en el gobierno de España y me parece una vergüenza en el anterior presidente del gobierno de España. También tenemos aquí en Periodista Digital, bueno, muchas críticas a Ana Pardo de Vera, a Elisa Beni, que la verdad es que está cubriendo de gloria. Bueno, pero son los personajes que tenemos en nuestro firmamento tertuliano. Hay casos muy curiosos, tío. Mira, hay un caso curioso que es el de Lucía Méndez. Sí. Lucía, que es una persona inteligente, que es una persona pues preparada, buena periodista, pero que es muy curioso la metamorfosis que han tenido. O sea, por ejemplo, en el caso de Lucía Méndez, del Mundo, ha pasado de ser el darling de Miguel Ángel Rodríguez en la Moncloa de Aznar, y la persona que yo le oí decir en la redacción que le parecía a Ana Botella una persona súper inteligentísima, eso antes de ponerla a parir, en cuanto cayó en desgracia. Entonces tenemos ese tipo de personajes, y Elisa Beni es también de ese tipo de personajes. Elisa Beni es un personaje que, si rebuscas un poquito, y se ve en la nota que hemos subido en Periodista Digital, pues hay una nota en que al final, esa la he leído, se explica cuál ha sido su trayectoria. Y es una persona que tuvo posiciones de extrema derecha bien claras, no por vía marital, porque se casa con un legionario, me parece que estaba ella en Melilla, estaba ella en el Faro de Melilla en aquella época, no por ese tipo de cosas, sino bueno, y que ahora es capaz de decir, o de defender, o de sacar la cara en favor de los que quieren quemar la bandera de España y entender que no es delito. Quieren o insultar nuestro himno nacional o insultar a la patria. O sea, a mí me llama la atención el fenómeno, la evolución que han tenido estos personajes. Entonces nosotros a Elisa Beni con cierta frecuencia le damos un poco de leña, ¿para qué vamos a andar con tonterías? Le dais bastante leña. La que se busca la gente. Es que son personajes, es decir, te dije yo, te he dicho Luz, hay muchos, ¿no? Pero es muy curioso personajes de dónde vienen y dónde han terminado. Y ¿cómo se puede producir esta evolución? Es decir, yo te he dicho, hay algo por interés, que eso lo hemos hablado muchas veces, que se produce mucho en los tertulianos. Si tú tienes posiciones de centro izquierda o de extrema izquierda,
tú tienes garantizada tu supervivencia en el mundo de la tertulia política, radiofónica, televisiva, y por lo tanto tienes unos ingresos más o menos regulares, pequeños, pero acumulados a lo largo del mes. Y esa es una razón. Y hay otra que yo no soy capaz de explicar, que tiene que ser psicológica. Yo, para entender el salto que pega Lucía Méndez o el salto que pega Elisa Beni, no tengo una explicación concreta y me tengo que remitir a hechos personales que se me escapan. Algo que ha ocurrido en sus vidas, no lo sé, porque es difícil, es decir, porque es un poco, si te acuerdas, lo de Bestringe, ¿no? Cómo puedes pasar de un extremo al otro, y en cualquier caso Bestringe es cierto que conserva cierta independencia dentro de sus locuras, porque hay veces que dice cosas que no hay por dónde agarrarlas, pero tiene su propia independencia y su propia personalidad que la da el ser rico. Bestringe es rico. Bestringe no hace las cosas por dinero, sino por pura vanidad. Pero en el caso de todos estos personajes, pues no lo sé. Y Beni, Elisa Beni, Beni de Melilla, es uno de nuestros personajes al que seguiremos dedicando en Periodista Digital grandes tardes porque nos da mucha gloria. Sin duda, estoy viendo que el Consejo General del Poder Judicial prepara una respuesta institucional a las injerencias de Pedro Sánchez, de lo que están haciendo con el Poder Judicial, cómo están tratando de mangonearlo. Ayer en el Congreso, ataques frontales a los jueces. Está claro que quieren repetir la fórmula de Venezuela. El asalto del Poder Judicial, el asalto de los medios ya lo han hecho, el asalto del IBEX 35 ya lo tienen controlado, y ya no sé qué les queda, si el asalto también a la Guardia Civil, que han purgado, la Policía Nacional, al Ejército. Bueno, en el caso del IBEX, el dinero no tiene sentimientos, tiene intereses. Y el gran capital, casi siempre, las grandes multinacionales, las grandes empresas, casi siempre están con el que manda. Eso no, es decir, diga lo que digan los Pablo Iglesias, los zarrapastrosos o el Rogerío. El gran capital, al final, en una sociedad como la nuestra, europea, está con el que manda porque una gran parte de la economía española es una economía regulada o que depende del regulador. Entonces, las tarifas, los que cobran, las eléctricas, todas estas al final, pues tienen que estar bien con el gobierno. Eso por un lado. Por lo que respecta al Poder Judicial, igual, y es un mensaje que debería ser compartido por los periodistas, es a los jueces a los que les corresponde poner pie en pared y decidir hasta dónde se quieren dejar manipular. Es a ellos. Si los jueces, por agradar al poder, por prosperar, por sobrevivir, se adaptan y ceden, serán responsables de lo que hagan. Los jueces tienen una enorme responsabilidad en la España de este momento. La tienen. Y vamos a ver qué es lo que hacen. Los jueces no pueden permanecer, o no deberían, perdón, pueden, claro que pueden, es decir, pues silentes, ausentes, mirando para otro lado, cuando ven que sus propias sentencias se convierten en papel mojado, como han hecho muchas veces. Lo hemos visto hasta con el Constitucional. ¿Durante cuántos años en Cataluña se han pasado por el arco de triunfo las sentencias del Constitucional y los jueces no han hecho nada para convertir sus sentencias en ejecutorias, por decirlo de alguna manera, en que lleve aparejado una sanción el violar sus normas? A veces me da la impresión de que los jueces son un león con el ratón y tienen tendencia a ser un ratón con el león. Pero vamos a ver, esta es una prueba definitiva para ellos. La independencia del Poder Judicial está ahora en manos de los jueces. Si se dejan manipular, serán manipulados. Y bueno, y tendrán que dar cuentas cuando llegue el momento, porque no hay mal que a 100 años dure. Mira, Javier, por mucho que ahora en las tertulias se diga, no tenemos Pedro Sánchez para 10 años. Tenemos para esta legislatura y a lo mejor ni siquiera para la siguiente. Y eso, de ahí hay que sacar consecuencias. Y de ahí tiene que sacar el centro derecha, los partidos, los jueces, los periodistas, todo aquel que tenga una pequeña ansia de libertad, de ahí tiene que sacar consecuencias. Pues a los jueces les corresponde ahora dar la batalla, impedir que se les manipule, impedir que se les maneje. Porque, oye, en España no hay separación entre el poder ejecutivo y el legislativo, porque el que gana las elecciones controla los dos poderes. Controla. Pero sí la ha habido hasta ahora con el Poder Judicial. Entonces es fundamental que se mantenga. ¿Qué vas a hacer por Navidades? ¿Qué te parecen las nuevas restricciones que propone Sanidad de no poder visitar a nuestros seres queridos que estén lejos, reducción de 10 a 6 personas, más cierres
perimetrales, está claro que nos quieren encerrados. Y eso es la obligación de ponernos también otra serie no lo voy a comentar aquí porque ya sabes que YouTube, todo el tema relacionado con determinadas palabras en el ámbito médico nos cierra el canal. Pero sí me gustaría que comentase el tema del tema de qué vas a hacer en Navidad, cómo lo vais a plantear en familia. No, yo en este caso muy pequeño. Es decir, va a ser una reducción, pues bueno, porque no nos haya pasado nada y justo dimos en su momento, nos hicimos los test estos de antigénicos que funcionan muy bien en la Comunidad de Madrid, está muy bien hecho, y después nos hicimos las PCR y en uno dimos negativo y en otro positivo, entonces hemos pasado ya el confinamiento, pero para evitar problemas, y eso, yo tengo una familia numerosísima, yo tengo 9 hermanos, bueno, tenía 9 hermanos, uno de mis hermanos, Pepe, murió este año, que ha sido una desgracia terrorífica. Pero bueno, somos una familia enormemente numerosa, pero yo creo que este año no nos vamos a reunir. Y respecto a las restricciones, no es que qué van a hacer, te lo digo ya, van a aplicar o van a intentar, para no asumir el coste, que las comunidades apliquen restricciones muy estrictas en todos los sitios, en toda España. Y cierre de establecimientos da por seguro que va a ser completo. Porque se empieza a hablar ya de la tercera ola. Yo no soy un experto en el asunto, no te puedo decir, no sé cómo se transmite esto, no sé qué es lo eficaz y qué es lo que no es eficaz, pero yo creo que viene un nuevo apretón y serio. Es preocupante, ¿no? Es preocupante. Bueno, es preocupante porque no sabemos nada al respecto. Es decir, fíjate, no hemos sido capaces de determinar hasta qué punto China es responsable, y yo creo que es responsable. Esto no es una casualidad, esto salió de China, es una peste china y se extendió desde China al resto del mundo y de una forma vertiginosa. No sabemos, aunque se ha avanzado a gran velocidad con las vacunas, no están todas testadas y no sabemos los efectos que va a tener. Y después se han empezado a aplicar ya en algunos países y no tenemos todavía resultados porque pasarán por lo menos 2 o 3 meses antes de que tengamos resultados de qué efecto tiene la vacunación en Gran Bretaña, en Canadá y en Estados Unidos y en Rusia, que es donde se está vacunando a la gente. Creo que aquí en España se va a empezar a vacunar en enero. Y vamos a ver. Es decir, yo no soy un experto en el tema y no puedo opinar sobre el tema, pero hablando de las restricciones, tendremos grandes restricciones estas Navidades. Y leo en la portada del Mundo que el Rey Emérito ha hecho un comunicado que no volverá en Navidad por el COVID en España y el mundo y ser persona de alto riesgo. O sea, si a nosotros el Rey Emérito nos quiere colar que no vuelve por esas razones, pues en otros países también... Bueno, le han mandado. Tú sabes que hay veces que... quedarse fuera. O sea, aceptado. Hay veces que dices lo que piensas y otra vez es lo que te dicen que debes decir. Y al rey, para cubrir en el tema y buscar una... Porque no es explicable. Es decir, el rey de España a sus 83 años, que son un montón de años, lo lógico es que pase la Navidad en su casa, no en un boat hotel ahí en las Chimbambas, en los Emiratos, por bueno que sea el hotel. Es decir, bueno, entonces es lo lógico, lo razonable. Pero si no hay, está condenado por algo, tiene alguna sentencia por algo, está siendo juzgado por algo. No, es que está siendo investigado. Y en cualquier caso me da igual. Y entonces, para justificar el asunto y que el desgaste no sea mayor, pues le han dicho que haga un comunicado y dice, soy persona de alto riesgo. Oiga, pues será también de alto riesgo allí, digo yo. Digo, es igual de alto riesgo con 83 años en Emiratos que en la Zarzuela. Pero bueno, España es así. En este país, como decía y dice mi amigo Alfonso Usía, no cabe un tonto más. Eso está claro. Por cierto, hay más noticias aquí interesantes. La Fiscalía abre una investigación por el chat de militares en el que se hablaba de un golpe de Estado y fusilamiento en el cual falsamente implicaron a Santiago Abascal. Al principio ni siquiera estaba en ese chat. O sea, cuando ves las colas del hambre que hay en España, cuando ves que nos vamos a la ruina, cuando ves que hay mentiras del gobierno y los programas de los progres de Televisión Española no paran de hablarnos de Franco, de este chat de militares retirados, como si fuese esto importante a día de hoy. No sé. Vamos a ver, como todo, en España no hay ningún riesgo, no existe de involución militar o de golpe militar. Olvídese del tema. Olviden, no existe. Y no existe desde, y lo vimos que desde que ocurrió lo de Tejero, hace un montón de años, no existe la más mínima evolución. No hay ningún problema. El problema es que les sirve a ellos. Les sirve. Y tú dices, en los programas progres, no. En todas las cadenas de televisión,
y sobre todo en las cadenas que pagamos los españoles con nuestros impuestos. El caso de Televisión Española es paradigmático. El papel que juega Televisión Española, no solo con el programa de Cintora, con los telediarios, les falta solo contaminar los dibujos animados y los espacios meteorológicos, que lo harán, lo terminarán haciendo. Ya verás cómo tendremos en su momento a alguien dándonos el parte meteorológico o el pronóstico del tiempo con condicionantes políticos. Entonces, bueno, pues tenemos lo que nos hemos buscado, es decir, lo que nos hemos buscado. Ahora, eso es lo que hace más importante tu papel, el mío, el de estado de alarma, el de periodista digital y el de que nos ven. Y repito, es muy sencillo. Entren en una noticia de periodista digital, buscan en los iconos y manden la noticia a sus amigos, a sus conocidos, por WhatsApp, por Telegram o como sea. Y con eso contribuyen ustedes a la batalla. Así es, Alfonso Rojo. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra valentía, por estas sinergias con Estado de Alarma, por apoyarnos. Que se me había olvidado. Y que no puedo. Mira, no es muy popular porque hay mucha gente y supongo que habrá gente muy piadosa, muy católica, muy creyente entre los que nos siguen. Pero este Papa es para darle lo suyo. No sé si te has fijado o has prestado, hace unos días nosotros publicamos con detalle cómo era el Belén, el nacimiento, que el sábado pasado montaron en el Vaticano. Y solo se me ocurre una frase. Es decir, ni Ada Colau monta algo parecido. Y está bien que este Papa no haya querido venir a España en todo su papado, porque le caemos mal los españoles, este Papa argentino. Está bien que este Papa mande de repente esos mensajes confusos que no sabe si apoya a los independentistas o a quién apoya. Está bien que este Papa en el tema de Venezuela se ponga de perfil y no quiera mojarse de verdad contra los malvados. Pero hombre, que el nacimiento, el Belén, exige cierto respeto. Y en el Vaticano, solo te cuento dos detalles. Han colocado un astronauta, que entre tú y yo manda cojones, y han colocado un musulmán. Y yo estaba pensando, dije yo, pero si esto representa algo que supuestamente ocurre en el año cero de nuestra era. Entonces, ¿qué coño pinta el musulmán? Si la huida de Mahoma a la Meca no ocurre hasta el siglo VII. Pues nada, han colocado un musulmán. ¿Por qué han colocado un musulmán y un astronauta? El astronauta porque a alguien se le ha ido un verano y el musulmán por ser políticamente correcto. Y después cuando te fijas en la figura de la Virgen es como si la hubieran metido en una cárcel. La oveja, una de las ovejas, porque a mí me pareció que era una oveja, y ya te digo, ni Ada Colau había hecho una cosa parecida, ni aquellos que salieron en plan magas con Compromís en Valencia hubieran hecho algo parecido. Entonces, hombre, está bien, Santo Padre, pero por favor, un poco de respeto. Pues así es, Alfonso Rojo, yo comparto la opinión. A mí el Papa argentino no me gusta nada. Y nada, ¿quién vamos? Malísimo para España. Que se pregunte la gente, los creyentes y no creyentes, ¿por qué no ha venido a España? ¿Por qué no ha hecho un solo viaje a España? ¿Y por qué recibe...? Porque a un país que ha sido tan importante para la cristiandad, en la historia de la cristiandad, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no ha tenido una sola palabra? ¿Por qué nuestra iglesia, en plena carnicería del COVID, cuando morían como chinches, no tuvo el valor nuestros obispos, nuestros arzobispos, de hacer una gran misa funeral en la Sagrada Familia, en Barcelona, porque tenemos el presidente de la conferencia episcopal es de allí, como hicieron los franceses en Notre Dame? A mí me da vergüenza, pero bueno. ¿Y por qué da su primera entrevista a un periodista español, a Évole, y no a Carlos Herrera, estando Carlos en la COPE? Bueno, con eso se resume todo. Ya está. Pues nada, dicho. Papa que prefiera a Évole antes que a nuestro amigo Carlos Herrera, pues ya sabemos lo que hay. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Sigan a nuestro querido Alfonso Rojo, Luis Valcarce y toda la redacción de Periodista Digital en periodistadigital.es.com y apóyenlos, porque somos muy poquitos en esta batalla y necesitamos todos medios y sobre todo cuando vamos hermanados. O sea, cuanto más periodistas digitales haya, mucho mejor. Yo no solo pienso en estado de alarma. Cuanto más medios crezcan en contra de este gobierno,
nos irá a todos mejor, porque la travesía por el desierto, cuando uno está solo, es muchísimo más dura que cuando ve a otros compañeros haciendo la misma labor que tú, y a mí eso me enorgullece, y aquí en Estado de Alarma damos voz a muchísimos medios, aunque ellos luego, salvo Periodista Digital, pues no nos den voz a nosotros, no sé por qué será. Pero bueno, muchísimas gracias, Alfonso, un abrazo fuerte. Hasta luego. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Estado de Alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.